Buenas tardes. La Federación Internacional de Educación Física, Delegación México, a través de la FIEP CDMX, perteneciente a la región 6 México, les da la más cordial bienvenida a este conversatorio como parte del programa permanente Cápsulas FIEP, a cargo de la maestra Norma Ramírez Monroy, delegada estatal de la FIEP CDMX. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestras autoridades que el día de hoy nos acompañan. El doctor Julio López Ortega, delegado nacional FIEP México, la maestra Esther Gómez Pérez, tesorera general, a Juan Manuel Rivera Sosa, asesor nacional, y asimismo agradecemos el apoyo del maestro Hansen Román Garfias, delegado regional 6 en la FIEP México, a la maestra Norma Ramírez Monroy, delegada estatal, como ya lo había mencionado, y al licenciado Yair Balcázar Contreras, delegado adjunto de la FIEP CDMX. Del mismo modo, su servidor, el licenciado Jesús Gustavo Barragán Ramírez, titular de la Comisión Estatal de la Sección de Educación Física y Deporte Escolar, y el maestro César Flores Alejandro Escobedo, titular de la Comisión Estatal de la Sección de Educación Olímpica, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos de la FIEP. Agradecemos su participación en este conversatorio titulado El deporte, un fenómeno sociocultural, el cual indudablemente pues, será un tema interesante y de gran relevancia para todos los asistentes el día de hoy. Muchas gracias, Gustavo. Pues bueno, cumpliendo con nuestro protocolo de bienvenida a todos nuestros amigos que están participando el día de hoy, permítame presentarles formalmente a nuestras autoridades, como es el doctor Julio López, que es nuestro delegado nacional de la FIEP México. Muchas gracias por participar, doctor Julio. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches tengan todos. Es un gusto enorme poder saludarles. Les envío un saludo muy cordial, muy afectuoso desde Mérida, Yucatán, ¿verdad? Y obviamente también agradeciendo esta oportunidad que tenemos de participar con ustedes, ¿verdad? Agradecer también a la maestra Norma Ramírez, delegada estatal de la FIEP México, Ciudad de México, al delegado también regional, al maestro Hansen, de la región 6, a nuestros compañeros, la maestra Esther, nuestra tesorera, ¿verdad? Al maestro Juan Manuel, que es nuestro asesor, y también a todos los integrantes de este magnífico equipo de trabajo que está en la región 6 y también específicamente ahorita acá en la delegación estatal de Ciudad de México. También quiero agradecer el apoyo que nos prestan con su presencia y la compartición de su sapiencia de los maestros Juan Macías y el maestro Dávila, el maestro Sosa Dávila, ¿verdad? A quien conocemos hace bastante tiempecito, ¿verdad? Agradecer su participación y su apoyo. Y pues a todos los participantes y a todos los presentes, un saludo cordial y les invitamos a que nos sigan en los eventos que hacemos, ¿verdad? Porque estamos reposicionando a la FIEP con calidad y con calidez. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, asimismo, ahora procederemos a presentar a los catedráticos que el día de hoy nos acompañan para realizar este conversatorio. En primer lugar, a mí me corresponde presentar al profesor Juan Macías Guzmán, quien es profesor de Sociología y de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos. Bueno, él se formó tanto como sociólogo y como historiador dentro de la UNAM. Se define a sí mismo como un apasionado de la docencia y de la investigación, también del tema relacionado con los deportes, el arte y la poesía. Y bueno, es una persona que también hace referencia que está convencida de que la docencia es un acto de amor y que la poesía nos salva y nos libera. Pues le damos la bienvenida al profesor Juan Macías, un caluroso aplauso virtual a la distancia, profe. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, a mí me corresponde en este momento presentar también entre nuestros acompañantes al maestro Miguel Ángel Dávila Sosa. Él es licenciado en Educación Física por parte de la ESEF México, es maestro en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, es docente de la Escuela Superior de Educación Física desde 1994 y bueno, entre sus autorías tiene un libro de la enseñanza de la educación física, propuesta para desarrollar competencias, editado por Trillas. Es coautor del libro de Educación Física y Educación Básica, Actualidad Didáctica
y Formación Continua de Docentes por Ediciones CEP. Es coautor del libro de experiencias de la intervención de la educación física en la educación básica, editado por Trillas. Y bueno, es innumerable la cantidad de participaciones que ha tenido. Entre ellos es autor del libro de educación física en la formación integral del niño. Y bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido. Y bueno, también un aplauso virtual. Y si desea tomar la palabra, maestro, con todo gusto, bienvenido, muchas gracias. Correcto. Ahora procedemos igual a presentar a nuestro tercer invitado. Es el profesor Otto Amílcar Becerril García. Bueno, él es entrenador de fútbol en Pumas CU en Liga Mayor. También fue head coach de Pumas CU en Liga Mayor. Fue campeón con su equipo en su momento, cuando estuvo a cargo de este equipo. Actualmente es profesor del Centro de Estudios del Deporte en la UNAM y también es asesor en la Subdirección de Asuntos Internacionales en la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México. Pues de igual manera le damos un caluroso aplauso y y una calurosa bienvenida, profesor Otto. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un saludo y gracias a la FIEP. Bueno, pues ahora comenzaremos a explicar cuál va a ser la dinámica o la mecánica, mejor dicho, para llevar a cabo este conversatorio. Se van a plantear algunas preguntas, se van a plantear básicamente 4 preguntas relacionadas con este tema del deporte, entendido como un fenómeno sociocultural, de la cual los invitados que acabamos de mencionar, pues nos compartirán algunas de sus reflexiones, algunas de sus opiniones acerca de este tema. Y para ello, cada uno tendrá 4 minutos para poder explicar o dar respuesta a esas preguntas que se van a plantear. Si alguien requiriera a lo mejor un tiempo extra para poder terminar su argumento, se cuenta en cada participación con un minuto adicional. Del mismo modo, voy a explicar que en la primera pregunta vamos a comenzar con el profesor Juan a escuchar su opinión, su reflexión sobre este tema. Posteriormente le tocará al profesor Miguel y finalmente al profesor Otto. Y en la siguiente ronda cambiaré el orden y ya les mencionaré a quién le toca comentar primero su opinión sobre el tema. Si no hubiera ningún tema que aclarar, pues procedemos a comenzar entonces. La primera pregunta que nos gustaría pudiéramos analizar hasta cierto punto en este espacio sería que nuestros invitados nos dijeran qué es el deporte, pero más allá, obviamente, de entenderlo como una simple definición, quizá entenderlo o explicarlo qué implicaciones tiene el deporte como un fenómeno sociocultural justamente. Entonces, pues le cedo la palabra al profesor Juan Macías y pues adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Nada más faltó decir que soy profesor también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparto Historia de México, ¿no? Esa es la otra vertiente que trabajo. Bueno, esto del deporte, sí, cuando Gustavo me hizo la invitación, pues yo encantado, porque es un fenómeno que a mí me apasiona, ¿no? Y que yo estaba recordando, cuando estaba en lo que iba yo a compartirles, que cuando yo estudiaba la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas, nuestros profesores nos decían que debíamos revisar los diarios, ¿no? De principio a fin, excepto la sección deportiva. O sea, eso no, porque eso es de retrasados mentales, así decían, ¿no? Es decir, había un desprecio profundo por el deporte. En ese tiempo, pues las ciencias sociales estaban marcadas por toda esta cuestión del materialismo histórico y demás, y la lucha de clases y el movimiento obrero, y había que estudiar eso y no el deporte, porque eso era el opio del pueblo y no sé cuánta cosa más, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido abriendo paso los estudios del deporte. Además, en esta época en la que yo estudiaba la licenciatura, pues ya eran conocidos en Europa y en Estados Unidos los estudios de Norbert Elias, o Elias, también, lo mencionan, sobre los deportes, ¿no? Las implicaciones sociales, culturales, históricas del deporte, que además en Alemania se habían desde que terminó la Primera Guerra Mundial, en Alemania se habían empezado a hacer los primeros trabajos sobre la sociología del deporte, ¿no?
Entonces, pues poco a poco se ha ido abriendo paso la reflexión sobre el deporte, porque sin duda alguna, y esto ahora es muy claro, ¿no? Si es una construcción, el deporte es una construcción social, política, cultural, histórica, sin duda alguna, ¿no? Y que marca, define lo que es un país, ¿no? Es decir, al observar la cultura deportiva de un país, pues podemos también darnos una idea. Perdón, me avisan cuando se me esté acabando el tiempo, ¿verdad? Este, al observar cómo es la cultura deportiva en un país, cuáles son los deportes más populares, los deportes más populares en un país, podemos darnos una idea más o menos aproximada de pues qué clase de país es, cómo se construyó ese país, ¿no? Entonces, pues sí, es muy claro que a partir del siglo XIX, cuando se construye la sociedad del ocio, pues también es cuando empieza el deporte en forma sistemática a divulgarse, ¿no? Y además también como como parte también de la expansión de los países anglosajones en el siglo XIX. Si bien los orígenes de muchos deportes, ya lo sabemos, esos son milenarios, ya como actividad organizada, con un fin, ¿no? El ocupar el tiempo libre, pues ya lo podemos encontrar en la Inglaterra y en los Estados Unidos del siglo XIX, ¿no? Y entonces se convierte en esta construcción, en esta creación histórica, en donde además se necesitan nuevos héroes. El caso de México es muy interesante, ¿no? En el siglo XX, que es también cuando ya empieza a haber una masificación del deporte, tienen que surgir los nuevos héroes. Ya se acabó la Revolución Mexicana y entonces tiene que haber nuevos héroes y este lugar lo van a ocupar los deportistas. Además, las grandes figuras de la Revolución Mexicana estaban muertas y entonces necesita haber nuevos héroes, ¿no? Que ocupen ese lugar y los deportistas van a, eh, van a encajar muy bien ahí se van a convertir en figuras carismáticas y la sociedad pues va a depositar en ellos expectativas, esperanzas, aspiraciones, ¿no? Es un deportista, se va a convertir en alguien en lo que cada ciudadano quisiera ser o quisiera haber sido. Y entonces, pues se construye un fenómeno mediático también muy interesante porque a la par que crecen los medios, pues también la figura del deportista se convierte en una figura muy atractiva. Entonces, por donde lo veamos, ¿no? Por donde lo veamos, el deporte esto se convierte en una construcción social y cultural que habla mucho de cómo se construye también un país. El caso de los deportes con pelota es muy claro, ¿no? Alguna vez lo discutíamos con otro profesor, en donde pensábamos, bueno, ¿por qué son tan populares los deportes con pelota? Yo lo discuto mucho con mis alumnos, ¿no? Tanto en la preparatoria como en la facultad. ¿Por qué son 20 tan segundos, populares los profesor. 20 segundos? ¿Por qué son tan populares los deportes con pelota? Pues porque son representación de cosas instintivas como la cacería, finalmente, donde la pelota es la presa, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo clarísimo de por qué hay que estudiar. Listo. Gracias. Al contrario, profesor Juan, como siempre, pues un gusto escucharlo. Siempre se aprende muchísimo escuchando de usted. Bueno, ahora le cedo la palabra al profesor, quedamos el orden, al profesor Miguel Dávila Sosa. Adelante, profesor, por favor. Gracias, maestro Gustavo, profesores que nos acompañan, maestros jóvenes que están escuchando este conversatorio. Bueno, para tratar de atender la pregunta sobre qué es el deporte, independientemente de una definición o una conceptualización, mejor dicho, que yo puedo elaborar, les podría decir que el deporte tiene un origen en dos características filogenéticas de la especie humana. La primera es el acto de jugar, porque el juego pertenece a las características de la especie humana. Y la segunda gran característica es la necesidad de la confrontación, el agón, este deseo de superar al otro, al oponente, a un contrario, a sí mismo. Y entonces, bueno, efectivamente, en los escritos del sociólogo, me parece que es polaco y después se hizo holandés, Norbert Elias, bueno, escribe cómo el deporte no lo practican los griegos o los romanos o los aztecas, como pues mucha gente erróneamente lo piensa.
El deporte como lo entendemos hoy lo crearon los ingleses. Los ingleses crearon el concepto civilizatorio, efectivamente, para controlar a las masas. Es muy interesante la historia que cuenta Norbert Elias de cómo surge este deporte en los suburbios, en los llanos, ¿no?, de Inglaterra. Y bueno, tal vez la historia es tan larga que 5 minutos pues no me va a dar, pero al menos sí les puedo compartir que el gobierno primero hace en aquella época lo que todos los gobiernos, prohíbe, ¿no? Después regula, o bueno, después sanciona, y cuando ya no puede más, regula. Y parte de la regulación implicó la creación de International Board, que es como se fundan los primeros, la primera reglamentación del fútbol. El fútbol se volvió el parteaguas del deporte. Y si ustedes revisan la historia, pues aparece el básquetbol, el voleibol en las mismas épocas. Claro, el auge del fútbol tiene un impacto brutal a nivel mundial, pues justamente por cómo se comercializó, por cómo se fue adoptando como un gran negocio. Ahora que terminó el siglo XX, yo revisaba, ya ven que fue la expectación de qué pasaba en la humanidad después de un siglo, y leía un artículo interesante que decía, hay 2 fenómenos que marcaron el siglo XX. Dos. Uno, la llegada de las computadoras a los hogares. Y el segundo, la institucionalización y la comercialización del deporte. Y de ahí surge toda esta idea de querer ser, pues, un deportista, pasando por todo lo que implica socialmente. En la década de los 70, ser deportista era un vago, era el deporte de los vagos, era el deporte de la plebe, era el deporte, pues, digamos, de las clases sociales marginales. Y hoy, pues, el deporte cobra otro sentido, ya habrá tiempo de platicarlo también, pero bueno, eso implica el deporte. Su práctica requiere una preparación muy especial, muy específica, pues que tiene que ver con las capacidades físico-motrices, con la técnica, con la táctica, con la estrategia. Por cierto, conceptos que vienen del ámbito de la guerra, no vienen propiamente creados del deporte, ¿no? No fueron creados para eso. Pero bueno, termino diciendo, el deporte no surge ni para educar a nadie, ni para ejercitar a nadie. El deporte surge para controlar a las masas. Gracias. Gracias a usted, profesor. Sin duda, todo lo que comenta muy interesante y sobre todo este último comentario será parte de lo que desarrollemos a lo largo de este conversatorio. Pero bueno, daremos paso ahora al profesor Otto Amílcar a que él nos comparta su opinión respecto a esta primera pregunta. Por favor, profesor, adelante. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén viendo. Y definitivamente me uno aquí a las palabras del profesor Miguel. Resulta imposible prácticamente, y sobre todo si nos gusta un poco debatir sobre este tema de qué es el deporte, definitivamente 5 minutos no hacen justicia al tema, ¿no? Ni siquiera leer las tantas definiciones que hay sobre el concepto. Porque el mismo concepto, como bien señala el profesor, es sumamente polisémico, sumamente discutible y nos puede llevar mucho tiempo aquí discutir. Y claro, ¿no? Aquí lo que me gustaría señalar es importante esta definición, porque en el momento que entendamos qué es el deporte, más allá de esta discusión académica que a nosotros nos gusta hacer y reflexionar, pues también nos va a llevar a hacer planteamientos principalmente de política pública. Y eso es un tema importante. En la medida que no queda claro qué es el deporte y que no tenemos exactamente nuestra definición hacia dónde queremos ir, genera mucha confusión. Y genera mucha confusión tanto en los tomadores de decisiones, ¿no? Como van a ser políticos y gobernantes, como en la población en general, ¿no? Deportistas, entrenadores, público en general, padres, ¿no? Niños. Esto genera muchos problemas. Que el deporte, pues definitivamente, lo que señalaba el profesor Miguel, el deporte es y como dice el título de la conferencia, ¿no? Es un fenómeno sociocultural de nuestro tiempo. No podemos entender y ni debemos entender el deporte como estos fenómenos o prácticas deportivas de la antigüedad, ¿no? Que suele ser el primero de los grandes errores, ¿no? Cuando tratamos de conceptualizarlo. Y segundo, tenemos que entenderlo como un fenómeno principalmente del capitalismo. Y eso es algo importante.
hay muchos elementos, ¿no? Claro, y suele asociarse también con el juego, ¿no? Porque, claro, se puede decir, y así lo podríamos catalogar un poco, que es el deporte va a ser el hijo del juego, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que va a estar caracterizado principalmente por la actividad física. Va a ser competitivo, va a ser organizado y va a ser físico. Estas características, pues bueno, las comparte de cierta forma con el juego. Y hay algunos señalamientos aquí tratando de categorizarlo, ¿no? Que hace Alan Goodman. No vamos a profundizar en ellos, ¿no? Pero bueno, son seculares, efectivamente separándose de las actividades físicas de la antigüedad, ¿no? Que eran prácticamente ligadas a rituales o religiosas. Existe esta idea de la igualdad, al menos en términos, al menos en su origen, ¿no? Existe una alta especialización y esto va a promover la profesionalización y el intenso entrenamiento especializado de muchas prácticas, a diferencia de lo que sucedía en la antigüedad, ¿no? Obviamente va a haber una racionalización, es decir, va a haber una regulación importante y eso va a estar asociado evidentemente a los procesos que se están dando en la sociedad capitalista. Se va a generar una estructura burocrática muy importante y considerable de manera horizontal, ¿no? A nivel local o municipal hasta llegar a la organización internacional que conocemos. Y uno de los aspectos muy importantes aquí va a ser la persecución del récord. Todos estos elementos que señala Alan Goodman van a estar muy ligados, ¿no? A este proceso de cambio que está viviendo la sociedad mundial, pero particularmente, como señalaba bien el profesor Sosa, la sociedad inglesa de mediados del siglo XVIII y principalmente ya del siglo XIX, ¿no? Todo el siglo XIX va a tener esta explosión de estas actividades y se va a dar principalmente lo que entendemos como deporte actualmente en esta Inglaterra y va a ser en estas circunstancias, ¿no? En estas circunstancias de un desarrollo capitalista, ¿sí? Urbano, donde va a haber el cambio de lógica, de integración, de producción, ¿no? Que va a ser muy importante en la formación de cómo se dan estos. Y a mí me gusta agregar otros elementos que igual lo podemos dejar aquí a la discusión, lo podemos dejar para las preguntas. Me gusta agregar unos elementos a esta conceptualización que hace Alan Goodman, ¿no? Tiene un sentido comercial y o mercantil el deporte. Y estamos hablando del deporte, no estamos hablando de toda la actividad física, mucho menos de la educación física o del ejercicio, sino el deporte como se entiende. Y el deporte se entiende como lo que es en la actualidad, ¿no? Claro que va a haber un elemento importantísimo en esta estructura, ¿no? Que son los espectadores, van a estar ligados completamente a la parte mediática, los deportes van a ser mediáticos, tienen un carácter espectacular, ¿no? A diferencia del juego o de otras actividades físico-recreativas y educativas, ¿no? Además va a haber una demanda física más allá de lo recreativo. Y un elemento importante que también es característico del deporte es que se va a asociar una cuestión de identidad a la práctica de esta actividad que es el deporte, ¿no? Unos otros elementos o factores determinantes, ¿no? Que en la aparición de esta actividad del deporte, ¿no? Va a ser primero la transformación de las grandes urbes, eso es fundamental, principalmente la gran acumulación de capital y este cambio de producción en las sociedades industriales, ¿no? Obviamente el desarrollo del sistema financiero, ya lo señalaba también un poco el profesor Juan, ¿no? La aparición de algo que se denomina ahora como el tiempo libre, ¿no? Que ese es un concepto totalmente moderno y nuevo, no existía mucho menos en el feudalismo ni en la antigüedad, ¿no? Y también esta gran idea que igual podremos elaborar, ¿no? Esta filosofía de una sociedad altamente competitiva, ¿no? Esta naturaleza binaria del deporte, de ganar o perder. Así vamos a conceptualizar siempre el deporte. Estas bonitas historias que vemos de resultados compartidos, de empates, en realidad no representa propiamente la idea del deporte, ¿no?
la aparición de la prensa, ¿no? Y toda la evolución de los medios de comunicación, y justo la aparición del reloj y esta idea de controlar y de medir todo, van a ser unos de los elementos ahí sumamente importantes en este desarrollo de esta actividad que se va a configurar, pues efectivamente en el siglo XIX principalmente, y ya después de manera exponencial en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, ¿no? Entonces, esas van a ser, creo yo, ¿no? Algunas de las principales características, y podremos hablar un poco más adelante, ¿no? De cómo se va a ir configurando. Definitivamente hay que entender no necesariamente estas ideas luego que se suelen asociar al deporte, ¿no? Como no son necesariamente adecuadas, ¿no? Como esta idea que aparece en la Ley de Cultura Física, General de Cultura Física y Deporte, ¿no? De la persecución de la salud. Híjole, los que hacen deporte saben que tal vez el deporte no es necesariamente lo más saludable del mundo, mucho menos el deporte como lo entendemos, ¿no? El deporte, ¿no? No confundir, y por eso hablaremos más adelante. Pero bueno, me gustaría tal vez dejarlo ahí y seguir adelante. Correcto, profesor Otto. Pues muchas gracias por su participación en esta primera pregunta que se plantea. Y sin duda, pues bueno, escuchando a nuestros tres invitados, pues queda claro, ¿no? El deporte, de alguna manera, es un fenómeno de la modernidad, es un fenómeno sociocultural, porque como lo ha escrito en otras ocasiones el profesor Juan Macías, pues el deporte al final es historia, es sociedad y es cultura, ¿no? Entonces habría que valorarlo desde esas diferentes aristas y ver la trascendencia que realmente tiene para poder discutir sobre él. Bueno, sobre ese concepto de intervención, le tocaría primero al profesor Miguel Dávila Sosa exponer su argumento, posteriormente al profesor Otto y finalmente al profesor Juan Macías. La pregunta es la siguiente: ¿ustedes qué opinión tienen acerca de los resultados logrados por la delegación mexicana, tanto en los Juegos Olímpicos como en los Juegos Paralímpicos que recientemente se llevaron a cabo? ¿Qué reflexión les suscita a ustedes esos resultados? Sobre todo que estas comparaciones surgieron mucho en las redes sociales, ¿no? Pareciera que el deporte por un momento entró de lleno en la opinión pública, ¿no? Fue algo que se preguntaba y se debatía con cierta intensidad. Entonces, le cedo la palabra en ese orden. Adelante, profesor Miguel. Bien, a ver, también esta pregunta tiene, para echarle un montón, pero podríamos primero ubicar el olimpismo en dos sentidos, y creo que esto va a ayudar mucho a entender lo que pasa hoy. La primera etapa puede ser a raíz de 1896, cuando el barón Pierre de Coubertin reinaugura los Juegos de la Era Moderna, se mantiene este espíritu, digamos, amateur. Y tal vez el segundo gran momento, y la historia seguramente se va a escribir más o menos así, lo ocupa Juan Antonio Samaranch, cuando en 1992 aparece el Dream Team en Barcelona. El Dream Team en básquetbol fue la imagen más brutal del olimpismo moderno, en el momento en el que desaparece el concepto de amateurismo y entra despiadadamente el deporte profesional al olimpismo. Y bueno, claro, comparto las ideas del maestro Otto, del maestro Juan, pero el sentido más profundo del deporte y de compararse lesiona el sentido social de su propia práctica. La gente piensa que el deporte es sinónimo de salud, efectivamente, y entonces se piensa que un país con muchas medallas es un país muy saludable. Estados Unidos es el país que más droga consume y es el país que más medallas gana. Rusia es el país que inventó bueno, no lo inventó Rusia, pero es el país que más experimentos protocolizó de drogas o de sustancias, para llamarle de algún modo, para alterar la fisiología de los sujetos. Entonces, todo esto tiene que ver con un gran proceso de ignorancia que se ha dado a nivel mundial. Esta ignorancia ha pegado en muchos ámbitos y voy a poner algunos ejemplos, pero los más sonados son pensar que la educación física es culpable de los pobres resultados olímpicos de México, y eso pasa cada ciclo olímpico. Segunda, pensar que los deportistas, si ganan medallas, son exitosos, cuando mínimamente el que ha practicado un deporte sabe que para ir a unos Juegos Olímpicos te tienes que partir
la maceta con muchos. Tienes que realmente competir contra mucha gente para en las eliminatorias dar marcas, esto que hablaba el maestro Otto del reloj, de los pesos, de los tiempos, etcétera, etcétera, para poder aspirar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, el atleta que va a unos Juegos Olímpicos ya es un héroe, ya es un tipo por encima de la media mexicana. El problema es que esta ignorancia hace que los medios de comunicación busquen culpables. Esto es algo muy de este país. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de conocer al embajador de México, de Finlandia en México, y algunos maestros le decían, ¿cuántas medallas ganó Finlandia en los Juegos Olímpicos tales? Y le contestó el embajador, no sé, no es una prioridad para nuestro país ganar medallas, pero lo que sí les puedo decir es que Finlandia es el país donde menos gente muere por infartos al miocardio. Es el país donde más gente lee como forma de vida recreativa, científica. Es decir, si nos dicen a quién te quieres parecer, a Estados Unidos ganando un titipuchal de medallas que solo benefician a unos cuantos y a las marcas correspondientes, o parecer un país que tiene un estilo de vida saludable, prefiero el segundo. Y ya termino. El deporte en este sentido, incluyendo el olímpico, se ha vuelto como el gran templo, porque si ustedes van a las provincias, hay centros deportivos enormes, con canchas preciosas de fútbol o de básquetbol, y te dicen, o albercas, y te dicen, no, no la puedes usar, porque es para la selección del estado. Y las áreas donde la gente puede hacer ejercicio pues, se reducen, cuando realmente es más importante la actividad física, un ejercicio bien dosificado, un proceso vivo de mejora en la calidad de vida de las personas a través del ejercicio, que el sometimiento al que brutalmente a veces se presiona a los atletas para llegar a las marcas, para debutar. Aquí está Otto y no me va a dejar mentir, lo que pasa en Pumas para que un jugador debute. Mi amigo Mauricio Pedrosa por años fue coordinador de Fuerzas Básicas y me lo dijo muy claro. Más de 10,500 chavos llegan en un periodo de 6 años a probarse y debutan 3. Ya hablaremos de eso en la siguiente oportunidad. Gracias. Al contrario, gracias a usted, profesor. Pues sin duda, ¿no? Se va enriqueciendo más este panorama que tenemos sobre el concepto del deporte. Ahora, incluso trasladándolo a esta visión que Otto ya bien mencionaba desde anteriormente y ahora usted, ¿no? El deporte no necesariamente es salud, ¿no? Aunque pareciera que esa percepción, pues sí circula en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Bueno, ahora le cedemos la palabra al profesor Otto para contestar a esta segunda cuestión. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesores. Bueno, era yo entrenador del equipo de fútbol americano, entonces en realidad poco tengo que ver con el equipo de fútbol, pero bueno, algo he escuchado por ahí. Pero bueno, son procesos también muy, muy similares, aunque acá estamos alejados del profesionalismo propiamente, pero la exigencia hay veces que es muy parecida y la dedicación que tienen los muchachos ahí, digo, sin haber una redistribución, llega a esos niveles, ¿no? Efectivamente, como señala aquí el profesor Miguel y seguramente también lo señalará el profesor Juan, el deporte ha sido concebido, ¿no? Y por esta idea, ¿no? Por esta ética capitalista que impregna y que cada vez se desarrolla mucho más, ¿no? Como sinónimo de éxito, ¿no? El logro deportivo, ¿no? Se asocia al éxito deportivo. Y como señalaba en la pequeña o la rápida, ¿no? Señalamiento, introducción ahí de qué es el deporte, pues hay un elemento muy asociado al deporte también, producto aquí principalmente de este movimiento olímpico que no se da en sus orígenes, pero se va transformando de esta manera, ¿no? Este sentido político y este sentido nacional, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos se reflejan, sobre todo después, ya lo empiezan a hacer a mediados del siglo, bueno, más o menos en los 30, el caso de los Juegos Olímpicos de 1936 en Múnich, ¿no? Son significativos, en Berlín, perdón, son significativos, ¿no? Pero después, en el periodo de la Guerra Fría, es decir, las potencias ganadores y una vez que participan la Unión Soviética, este enfrentamiento bipolar se traslada al campo deportivo, ¿no? Y entonces va a ser ahí donde se va a tratar de exponer de manera muy tangible, pero además de una manera muy popular, por decirlo así, ¿no? El deporte se va a convertir en un elemento de la cultura popular y de una forma que prácticamente cualquiera lo puede entender.
¿no? A lo mejor será muy difícil hacerle llegar a cualquier individuo campesino de la Rusia profunda o de los Estados Unidos profundos, ¿no? ¿Qué significa el arsenal nuclear o el número de embajadas que se tienen o los países aliados, ¿no? Pero va a ser significativo el señalar que hemos ganado tantas medallas en estos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces se va a convertir en un elemento determinante, ¿no? Del poderío que está alcanzando uno u otro de los estados en este caso, ¿no? Y claro que va a dar pie esto a este reflejo, ¿no? Como bien dice el profesor Miguel, el caso de Finlandia pues es muy significativo y tantos otros países, ¿no? U otros países que en realidad económicamente pudieran encontrarse en unas condiciones mucho más favorables que muchos de los otros países, ejemplo, Qatar, ¿no? Que está haciendo política, ¿no? De generar sus propios talentos, pero antes de poder generarlos, pues tiene que adoptar algunos, ¿no? Y conseguir estas medallas olímpicas, muchas veces producto de la nacionalización de jugadores o de atletas, ¿no? De otras nacionalidades de origen, ¿no? Entonces, creo que esto genera, por eso también un poco lo que señalábamos en un principio, es importante definir cuáles van a ser los objetivos del gobierno, ¿no? Y en tanto no haya una claridad, ¿no? En tanto no haya una definición y no solo una política de un gobierno, ¿no? Puede ser que este gobierno tenga las mejores intenciones de conseguir logros olímpicos, pero esta política tiene que ser una política transaccional definitivamente. No va a ser voluntad de los atletas, ni de los entrenadores, ni de los equipos técnicos que están ahí. Seguro cualquiera que entienda lo que es un deportista y que quiera asumir ese costo que es muy alto, ¿no? Va a ser el mejor de sus esfuerzos para poder competir. Pero eso no va a estar necesariamente asociado a los resultados que se espera o que se genera, ¿no? A través principalmente, pues, de los medios de comunicación, ¿no? El deporte también ha sido este fenómeno, ¿no? O sea, genera estas ansiedades, sobre todo en la comunidad propiamente deportiva y obviamente en la comunidad en general, ¿no? Como si fuera el reflejo, ¿no? De nuestra sociedad. Creo que no debería ser asociado a esta forma y debería de haber mucha más claridad, ¿no? Pero sí es, nuevamente, ¿no? Importante ahí hacer los señalamientos de hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos, ¿no? Y de esta forma no caer en frustraciones y ansiedades que son muy características, pero muy características del sistema social, económico, principalmente en el que nos encontramos, ¿no? Más allá del fenómeno deportivo, propiamente. Gracias, profesor Otto. Pues sí, sin duda, hablar de deporte, entonces también nos lleva a la idea de que es una política de Estado, ¿no? Las grandes potencias y pues basta con ver el medallero, ¿no? Vuelve a ser una lucha entre potencias para ver quién tiene la hegemonía sobre el mundo, ¿no? Es una forma de hacer geopolítica incluso, de mostrarse ante el mundo, pues como eso, como una potencia o como la potencia dominante. Entonces el deporte, pues efectivamente podríamos ir pensando que tiene un trasfondo completamente político. Le cedo la palabra ahora al profesor Juan Macías. Adelante, profesor, por favor. Sí, gracias. Miren, sobre esta pregunta, ¿no? De esa opción de los paralímpicos, de los olímpicos, voy a contar una anécdota rapidísimo y lo voy a ejemplificar con esta anécdota. Yo tuve la oportunidad de conocer a Gustavo Sánchez, ustedes lo conocen, nadador paralímpico. Él fue alumno de la prepa 5. Y entonces, pues llegaba en su silla de ruedas, él le faltan las 2 piernas y un brazo. Llegaba y su papá iba con él, y entonces tenía que ayudarle, el papá lo ponía sobre sus hombros y con una mano cargaba la mochila y con otra mano cargaba la silla de ruedas, para subirlo a alguno de los salones. Yo alguna vez le ayudé con la silla de ruedas, ¿no? O los compañeros también hacían eso, ¿no? Entonces yo me quedaba reflexionando sobre esto. Alguna vez el papá también llevó, no sé, le hicieron algún homenaje a Gustavo ahí en la prepa, y el papá llevó todas las medallas que había ganado Gustavo. Era impresionante, llenaba una mochila, ¿sí? Era una mochila la que llenaba. Entonces me quedé pensando, también, antes de estar en la UNAM, trabajé en el DIF,
haciendo sociología también, y había personas allí que tenían alguna capacidad diferente, e iban a Juegos Paralímpicos y regresaban con medallas, eran héroes del DIF. Entonces me quedé pensando, a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Y lo comento mucho con mis alumnos, ¿por qué torneo al que van paralímpicos regresan cargados de medallas? Regresaron ahora con 20, me parece, ¿no? 20, 21 de Tokio. ¿Y por qué los olímpicos no? ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Cuestión de capacidad? No. ¿Cuestión de talento? Tampoco, ¿no? Sino que me parece que tiene mucho que ver también con la historia del país. País de sobrevivientes. Un país de una población que secularmente vive adaptándose a la adversidad. Y los paralímpicos, pues son eso, justamente. Gente que ha vivido adaptándose, enfrentando la adversidad con la situación que cada uno de ellos vive, están acostumbrados a eso. Y entonces, viven con eso todo el tiempo. Porque yo les digo a mis alumnos, a ver, ¿cómo se explican ustedes que los que son los olímpicos, pues no lo consiguen, ¿no? Entonces hay un fenómeno cultural, histórico, sociológico, que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con la manera en que cómo se construyó este país. Este país es un país todavía de raigambre colonial, ¿no? Que todavía decía por ahí un historiador, este país sigue siendo la Nueva España independiente, no se ha desprendido de una matriz colonial y con una población que también, este mismo historiador decía que no es un país conquistado, es un país inventado, igual que el resto del continente, ¿no? La invención de América y la invención de México, vaya, se inventa un territorio, se inventa un nombre, se inventa una población, se construye una población, y entonces una población diversa y de sobrevivientes, de gente que tiene que continuamente adaptarse a la diversidad para sobrevivir, porque es un país además que vive de crisis en crisis todo el tiempo. Si revisamos la historia del país desde el siglo XIX para acá, ha sido, salvo algunos periodos como en el Porfiriato o el desarrollo estabilizador, de crisis en crisis todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo teniendo que adaptarse para sobrevivir. Entonces, por ahí me explico el fenómeno de los paralímpicos, que están habituados a eso, a enfrentar situaciones adversas, y que pareciera que los olímpicos tienen ahí no lo sé, de ciencia cierta, pero pareciera que tienen un bloqueo ahí, emocional, mental, que teniendo condiciones más favorables, y que pues no pueden. Y yo lo estaba pensando ahora que veía los resultados de los olímpicos en Tokio, cómo se les fueron medallas a punto de ganar la medalla de bronce y ¡pum! De repente ocurría algo allí, por ejemplo, un clavado mal hecho, algún movimiento que fue calificado bajo por los jueces, no lo sé, algún titubeo. Yo les preguntaba a mis alumnos, ¿cómo se explican ustedes que los futbolistas en el primer partido ante Japón caen derrotados y después cuando vuelven a enfrentarse, entonces ahí sí ya pareciera que se pusieron las pilas y ganan y se quedan con la medalla de bronce, ¿no? ¿Cómo entendemos ese fenómeno? Pareciera que también hay un problema ahí de subestimar al rival, que finalmente es un fenómeno cultural, mental. Por eso yo siempre digo que en el caso de los futbolistas, el caso específico de los futbolistas, pareciera que no necesitan un director técnico, sino un psiquiatra, ¿no? Que remueva allí todo lo que tienen ahí en la cabeza, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra. Alguna vez los Pumas, yo recuerdo muy bien, los Pumas empezaron a trabajar en los años 70 con el doctor Octavio Rivas, era un psiquiatra y que me acuerdo que trabajaba con los jugadores. Fue la primera vez, si mal no recuerdo, que se trabajó, que un profesional de la salud mental trabajaba con los deportistas en México y que fue terriblemente criticado, ¿no? Porque decían, no, pero ¿cómo? ¿No están locos los futbolistas? No, si no es una cuestión de locura, es una cuestión de la mentalidad, ¿no? Una cuestión de trabajar los problemas culturales que se arrastran. Entonces, por ahí me explico yo, ¿qué sucede con los paralímpicos, ¿no? Acostumbrados a enfrentar estas situaciones, y lo veía, por eso comentaba yo la anécdota de Gustavo, que las instalaciones no eran apropiadas para que gente como él pudiera transitar abiertamente. Entonces, y así como él vi otros también,
que tenían que ayudarles a subir las escaleras, y de 2 pisos además, así en los hombros de alguien, o que los fueran cargando, o con la silla de ruedas cargándola varios. Y entonces, pues una continua cuestión de adaptación. Entonces, por ahí me lo explico, y que finalmente yo lo que digo es que los paralímpicos son la representación del alma del país, ¿no? El país de sobrevivientes, finalmente, cultural e históricamente y socialmente hablando. Gracias. ¿Me faltó tiempo? ¿O se me pasó? Claro, gracias a usted, profesor Juan. Pues sí, no, vamos bien, no se preocupe, profe. De todas formas, el profesor César les hará favor de mandarles a través del chat cuando estemos en los 4 minutos. Pues sí, solamente resaltar ese último punto, ¿no? El deporte, entonces, quizá dejando esa vertiente, esa posibilidad, como incluso un reflejo de una sociedad, ¿no? En muchos sentidos, y eso pues habría que analizarlo un poco más a fondo. Como ustedes ya bien lo han comentado, pues 5 minutos no alcanzan para agotar este tema. Definitivamente no, pero bueno, me parece que poco a poco vamos construyendo una noción más amplia de esta práctica, ¿no? De esta experiencia que es muy significativa, pues seguramente para muchas personas. Bueno, y pasemos a la tercera pregunta. En este caso, ahora le tocará al profesor Otto tomar la palabra primero, posteriormente al profesor Juan, y ahora cerraremos con la participación del profesor Miguel Sosa. Y la pregunta pues está planteada de la siguiente manera, seguramente será también complejo, ¿no? Aterrizar la idea. ¿Qué opinan ustedes sobre el deporte educativo, esta nueva conceptualización, ¿no? Ahora un deporte educativo, cuando ya hemos mencionado que incluso al ser un fenómeno de la modernidad, está estrechamente relacionada también con una lógica del capitalismo. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes del deporte educativo en el contexto de un mundo globalizado? Que la globalización por sí mismo pues supone también la idea de pérdida de una identidad cultural, un mundo cada vez con valores más capitalistas. Y bueno, les cedo la palabra a ustedes para que ustedes sean quienes expliquen y reflexionen sobre este tema. Adelante, profesor Otto, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Y sí, ¿no? Efectivamente, es complejo hablar de deporte educativo. A mí, claro que existe, ¿no? Y creo que aquí es importante también hacer este señalamiento, ¿no? Entre esta diferencia, ¿no? O distinguir entre esta actividad física, ¿no? Y la actividad o propiamente deportiva o el deporte, ¿no? Claro que aquí el rasgo significativo, como ya lo habíamos señalado un poco en la primera intervención, va a ser la institucionalización, ¿no? Y obviamente viene aparejado esto una serie de aparatos ideológicos, ¿no? Códigos, reglamentos, necesidad binaria, ¿no? Del ganar o perder, ¿no? Que yo siempre se los hago la pregunta en mis cursos, ¿no? ¿Podemos entender el deporte sin esta lógica? Claro que no, ¿no? Y esta es una lógica completamente capitalista, ¿no? Esta naturaleza o esta idea que crea el capitalismo, este nuevo ethos, ¿no? De la naturaleza humana, ¿no? Y que nos lo viene impregnando, ¿no? La naturaleza humana somos naturalmente egoístas, ¿no? Y también somos naturalmente ambiciosos, pero naturalmente competitivos, ¿no? Y se genera toda una idea, ¿no? Alrededor de esto, y se construye toda un discurso académico, ¿no? Que después va a llegar a toda la población, ¿no? Que sustente esto, ¿no? Y aquí es donde luego yo utilizo este concepto, idea, ¿no? La comparto con mis alumnos, ¿no? El deporte se ha convertido en el caballo de Troya del capitalismo, ¿no? Porque solemos asociar el deporte, ¿no? Como a una actividad buena, ¿no? Positiva, que va a tener impacto de manera efectiva en la sociedad, ¿no? Pero en realidad lo único que va a buscar el deporte, y sobre todo el capitalismo, va a ser a través del deporte reproducir todas estas prácticas, ¿no? Generar esto en el individuo. Si bien se va en un principio, ¿no? En este desarrollo o idea primera, ¿no? Del deporte, tratar de institucionalizar a fin de poder provocar que sea un elemento formativo dentro de las escuelas inglesas, principalmente acá, y después va a cambiar, ¿no? Y se va a derivar en lo que entendemos actualmente.
El deporte hoy en día es esto que yo llamo, ¿no? El caballo de Troya del capitalismo. No es muy bonito, ¿no? Pero por dentro está todos estos guerreros, ¿no? Toda esta ideología a fin de reproducir los mecanismos, ¿no? Una pregunta aquí sencilla, ¿no? ¿Por qué el deporte el deporte en conjunto, ¿no? Del fútbol, ¿por qué tiene que tener números, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de identificar a los jugadores como individuos y no como miembros del equipo? Si siempre nos dicen que estos son uno de los principales valores, ¿no? que nos transmite el deporte, ¿no? De generar comunión. Pues en realidad el deporte y el capitalismo, lo último que va a buscar efectivamente va a ser de comunión, ¿no? Claro, sí, que ciertas actividades o en la actividad física, y seguramente el profesor Sosa podrá ahondar muchísimo en esto, que tiene algunos otros beneficios, ¿no? Pero ¿de quién va a ser esto responsabilidad? Evidentemente del educador y evidentemente del entrenador, ¿no? El educador va a ser el responsable de instaurar, ¿no? O de establecer cuáles son los mecanismos, ¿no? Educativos que puede utilizarse a través de este tipo de actividades. Definitivamente, si hablamos de deporte educativo, ¿no? A mí me gustaría mejor utilizar otros conceptos. No estoy diciendo que el deporte esté mal, ¿no? Pero el deporte es lo que es y hay que entenderlo como eso, ¿no? Y hablar de otros conceptos bajo otros principios, porque hoy puede ser un poco contradictorio esta situación, ¿no? Y eso puede, sin duda, generar, como digo, ¿no? Ansiedades y contradicciones en toda la población, ¿no? Y obviamente desde los practicantes, entrenadores, padres, educadores y obviamente los responsables de establecer ciertas políticas públicas. Muchas gracias, Soto, nuevamente. Y pues sí, me parece que queda abierto, digo, obviamente para la participación de los dos profesores que faltan, pues esta conceptualización, ¿no? De hasta dónde realmente esa práctica que llamamos deporte educativo, pues tiene un fin educativo, digamos que cumple con esa visión, con esa intención que originalmente se piensa a lo mejor en los discursos, en la conceptualización, pero a lo mejor en la realidad, pues termina siendo muchas veces solamente la reproducción de un sistema económico, ¿no? Como tú bien mencionas, un caballo de Troya, ¿no? Algo que, pues bueno, ahí está metido, ¿no? El capitalismo definitivamente. Pero, pues bueno, no agotemos la discusión, vamos a escuchar a los demás conversadores. Adelante, profesor Juan, por favor. Creo que algo que no nos preguntamos cuando estamos en esta etapa escolar es, bueno, ¿y para qué nos dan clase de educación física, ¿no? ¿Y para qué practicamos deportes, ¿no? O sea, nunca nos preguntamos eso, ¿no? O sea, y ahora los profesores, yo hasta donde recuerdo en mi etapa estudiantil, pues nunca nos aclaraban tampoco, ¿no? ¿Qué sentido tenía hacer calistenia, que nos sacaran una vez a la semana, hacer calistenia, hacer algunos ejercicios en el patio y que también nos pusieran a jugar, a practicar algún deporte, ¿no? O sea, ¿qué valor tenía eso dentro de la educación, ¿no? Sobre todo, nunca, no se nos decía, pues, esta cuestión de fomentar valores, de no buscar ganar, sino de competir, pero con lealtad, con solidaridad, con humildad. Nunca se nos decía eso, ¿no? Yo lo que pienso es que así como está pensado el deporte y su papel en la educación, me parece que no se tiene claro, efectivamente, como decía Otto, creo que no se tiene claro de para qué la práctica del deporte, para qué la en México, para qué la práctica del deporte, para qué la práctica de la actividad física, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo? Porque uno puede decir, no, pues es que se trata de que haya gente sana, ¿de veras? Así, nada más con ponerlos a correr un poquito ahí en el patio, ya con eso, y otros factores como la alimentación, la cultura de la alimentación y otro tipo de valores tales como la competencia. O sea, hay una contradicción ahí, o sea, me ponen
a hacer ejercicios y me ponen a practicar algún deporte y me hablan de lo importante. Este eslogan surgió a partir del Barón de Coubertin, de que hay que competir y no ganar, etcétera. Sí, pero al mismo tiempo me están diciendo que yo debo sacar las mejores calificaciones y debo ser el mejor en el salón y debo ser el de cuadro de honor. Entonces, ahí está una contradicción. Y luego si lo vemos ya con lo que sucede en el deporte, sí, el deporte masificado, el deporte como fenómeno mediático, el deporte profesional, en donde pareciera que se trata de ganar, porque hay que ganar. Ahí pienso en el profundo impacto que tiene la famosa declaración de Vince Lombardi, de que pues la victoria es lo único que hay. Entonces, pues pareciera que se trata de ganar porque hay que ganar, ¿no? Como sea, pero hay que ganar. Y eso finalmente, pues también es educación. Y eso finalmente implica la divulgación de valores, de principios, de formas de pensar, que se trasladan también a la vida cotidiana, donde tengo que ganar y tengo que imponerme sobre los demás, como sea, que es una lógica también muy neoliberal, ¿no? Y que justamente se ha exacerbado en estas últimas décadas de presencia del neoliberalismo, ¿no? Donde lo que importa es ganar, como sea, ¿no? Ya, eso es otro tipo de conceptos, la lealtad, la humildad, la solidaridad, etc. No, eso no cuenta. Se trata de ganar como sea, hasta donde, ya hasta donde sea. Entonces, claro que esto también genera, al menos yo lo he visto así, una sociedad de angustiados, de ansiosos, ¿no? En donde, pues, si no gano, soy un fracasado, soy un perdedor. Inclusive vemos cómo esta cuestión binaria de la que hablaba Otto, esto se traslada a cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? De que pues, si eres ganador, eres perdedor, ¿no? Ganador de qué, perdedor de qué. Inclusive cuando esta cuestión de las competencias, de que si eres competitivo, de que si compites, si no compites. Y entonces yo siempre, una pregunta que lanzo con mis alumnos, bueno, ¿y competir para qué? Digo, ¿por qué tendríamos que competir? Y entonces siempre me dicen, no, pues para ganar. ¿Y por qué tengo que ganar? No, pero es para demostrar que soy el mejor. Y digo, ¿y para qué tengo que demostrar que soy el mejor? ¿No? ¿A quién le tengo que demostrar? ¿Qué obtengo? ¿Qué gratificación me ofrece esta cuestión de que tengo que ser el mejor? ¿Para qué? O sea, ¿contra quién tengo que competir? ¿No? Y sobre todo, lo veo en un país como este que también no es, es lo que he pensado después de mucho tiempo, no es un país armado para competir. Competir es está muy en la lógica anglosajona, ¿no? Sobre todo en la lógica así, capitalista del siglo XIX, ¿no? La expansión industrial imperial del siglo XIX de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos, así que se traslada también al siglo XX. Pero un país como este que no está construido para competir, entonces esto genera mucha angustia, genera mucha tensión, porque pues tengo que competir, tengo que ganar como sea, porque me lo están reforzando todo el tiempo. Y el trasplante, el trasplante a la vida cotidiana de este tipo de términos, de que perdedor, ganador, competencia, me están reforzando todo el tiempo esa lógica. Entonces, ¿cuál es la educación que se está fomentando? Esta de ganar porque sí, tengo que ganar, no sé por qué, pero tengo que ganar. ¿A quién? No sé, pero tengo que ganarle. Tengo que demostrar que soy el mejor. ¿Para qué? No sé, pero tengo que demostrar. Y entonces es impresionante cómo le hace ruido a mis alumnos esto. Pues han crecido con ese mensaje. Finalmente yo les digo, son hijos del neoliberalismo, mis alumnos, ¿no? Hijos de la era neoliberal. Entonces crecieron con ese mensaje y qué ruido les hace. A ver, ¿por qué tenemos que ganar? ¿Por qué tenemos que competir? ¿Por qué tengo que demostrar que soy el mejor? ¿Acaso mi autoconcepto, o como decía un profesor mío, mi matriz situacional está en función de que gane o pierda? O sea, si ya no gano, ya soy un desecho humano, ¿o qué? Entonces eso, yo lo que veo es que
a las nuevas generaciones los mete en una dinámica, pero de veras de mucho estrés, de mucha tensión, de mucha angustia, y que pues, es una de las secuelas de la lógica neoliberal, finalmente, ¿no? Muy despiadado el asunto, así como lo veo yo, muy descarnado, muy despiadado, ¿no? Para un país como este, estoy convencido, no está construido para competir, y que entrar en este tipo de dinámicas, pues sí genera un estrés que de veras he visto tiene consecuencias hasta allá en la salud física y mental. Claro, Gracias. pues, no, gracias a usted, profe, Juan Macías, sin duda, pues interesante esta reflexión. Primero porque nos vuelve a profundizar más la pregunta, ¿no? Si es que el deporte educativo, pues sí es una práctica diferente a ese primer concepto original que definíamos como deporte, que tiene un componente capitalista y demás, pues habría que preguntarnos entonces, el deporte educativo, ¿qué educa, no? ¿Qué enseña? ¿Qué se aprende a través de él? Eso creo que sería algo muy valioso. Lo decía bien Otto, ¿no? Es labor del educador físico, también probablemente del entrenador, seguramente sí, pues que esto tenga realmente un verdadero significado, ¿no? El deporte educativo. Y bueno, ahora le cedo la palabra al profesor Miguel Sosa para que él nos comparta su reflexión al respecto de este tema del deporte educativo en un mundo globalizado. Adelante, profe. Bien, pues a 125 años de instaurarse el deporte como tal en nuestro planeta, es una práctica joven, porque la podíamos comparar con otras prácticas de la humanidad como la propia guerra o como las ciencias, ¿no? O como la medicina, pero el deporte es muy joven. Y esto hace que se construya a partir de muchas ocurrencias. El deporte tiene requisitos porque es excluyente por naturaleza. No todos pueden jugar, nomás juegan 11 en fútbol o 5 en básquetbol. Los demás pueden ser del equipo, pero no jugar. El deporte requiere somatotipo. ¿Por qué? Porque si no tienes la complexión para ser saltador de altura, aunque tengas todas las ganas, pues no lo vas a lograr. ¿Por qué lo digo? Porque el modelo anglosajón del deporte, que es algo que refiere el maestro Juan y efectivamente el maestro Otto, se instauró de manera casi automática en la práctica y en la enseñanza de los niños. Y entonces lo que hace el entrenador, que generalmente no son gente muy preparada y mucho menos, son gente muy entusiasta, porque igual practicaron el deporte cuando fueron jóvenes, pero reproducen en mucho los modelos de enseñanza con los que ellos fueron educados. Y esto hablo desde el maltrato hasta la manera en la que se somete al sujeto a entrenamientos que están incluso contra natura. Efectivamente, maestro Juan, a los niños en algunas escuelas se les pone a correr vueltas y vueltas alrededor del patio sin ni siquiera preguntarles si desayunaron. O sea, si desayunaron, ya olvídate de lo demás. ¿Qué se necesita para aprender deporte? Y miren que se los dice alguien que se metió en el mundo del deporte escolar por muchos años y descubrí cosas interesantes. ¿Qué se necesita? 4 cosas. Necesitamos tener infraestructura. Si las escuelas no tienen alberca, nadie aprende a nadar en una cubeta o en un tinaco. Si las escuelas no tienen frecuencia, si no entrenas diario, de nada sirve ir al gimnasio, hacer 2 levantamientos, 2 press de militares y irte a tu casa. Necesitas frecuencia, necesitas practicar todos los días para aprenderlo. Y luego hay procesos de aprendizaje motor que tienen que ver con la consolidación de las habilidades, al grado que Lionel Messi tiene que seguir repitiendo esquemas mecánicos de jugadas, de técnica, porque si no el cerebro las olvida. Tercera, necesitamos tener un proyecto. Si detrás no hay un proyecto, ningún niño aprende nada. Y la cuarta, que es la más importante de todas, motivación. Motivación etimológicamente dice el concepto, la noción es moverse. Si el niño no quiere aprender a jugar fútbol, ¿por qué diablos va a jugar fútbol? Solo porque alguien dice que tiene que jugar fútbol. Incluso algunos hasta dicen, porque el país es futbolero. Y hoy con las políticas públicas, no me quiero meter al tema, pero parece que ahora tendríamos que ser beisbolero. No hay deporte más aburrido que el béisbol, aunque me digan lo contrario. En los niños es aburridísimo el béisbol como tal, ¿eh? Pero claro, si tú lo dinamizas con una pelotota, con reglas distintas, pero parecidas a los del béisbol, entonces construimos los juegos modificados. ¿Qué tiene el deporte
que sí es útil para la educación física. Bueno, primero, desprender el modelo anglosajón de ganar y perder. Efectivamente, ganar no es para los victoriosos y perder no es para los derrotados. En la vida se pierde más a veces cuando se gana y a veces se gana más cuando se pierde. Y pienso en un divorcio. En un divorcio a veces ganas más de lo que puedes perder. Llámese hombre, llámese mujer. Pero no puede ser que el niño entienda la lógica de jugar a partir únicamente de la lógica de ganar, éxito, perder, fracaso. ¿Qué sí tiene el deporte que podemos traer y jalar a nuestros ámbitos escolares? Bueno, es altamente motivante. Segundo, el sentido de pertenencia es muy importante en los niños. Tercero, aprender a desarrollar algo que se llama pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico es útil hasta para ir a comer a un restaurante buffet. O sea, el pensamiento estratégico no sirve para el deporte exclusivamente. El pensamiento estratégico nos puede servir para resolver problemas de la vida cotidiana. ¿Para qué otra cosa sirve el deporte? Para aprender a socializarnos, a integrarnos, a proponer reglas, a aceptar los resultados de una autoridad. En este caso puede ser un árbitro, puede ser un profesor. Y miren, la pregunta que hace el maestro Juan, y tiene razón, ¿para qué ganar? ¿Para qué perder? ¿Realmente aprenden algo los niños? La respuesta que yo puedo dar a ese cuestionamiento es la siguiente. No. De hecho, toda la educación está diseñada no para que aprendan. El problema es que los maestros insistimos en que el alumno tiene que aprender algo, cuando la lógica de la educación tendría que ser: yo soy el pretexto para hacer que tú adquieras el gusto por aprender algo. No, yo soy el transmisor de que tú aprendas algo. Ahí cambia totalmente la lógica. El que quiera seguir pensando que la escuela es el lugar donde el niño se informa, se perdió en YouTube hace como 20 años. Porque en YouTube hay todo, hasta cómo hacer un pastel, hasta cómo los métodos de entrenamiento del Barça o de los acereros de Pittsburgh, está todo en Internet. Pero ¿qué no hay en Internet? Lo que sí hay en una escuela, en un patio de escuela, la posibilidad de interactuar con otros, la posibilidad de escuchar lo que los otros piensan y llegar a acuerdos para una regla de un juego, para modificar la estructura de un juego, para colaborar en la resolución de una tarea, de un problema. Es decir, sí tenemos mucho que ofrecer. El problema es que nos quedemos únicamente con que el deporte es sinónimo de sesión de educación física. Por Dios, la educación física tiene otras prioridades, no solamente enseñar deporte. Los grandes deportistas no salieron de la sesión de educación física. Neta, los grandes deportistas salieron después de los 15 años por el gusto de practicar. No salía, el Chicharito Hernández no salió de un patio de una escuela. Ana Gabriela Guevara ni le gustaba el atletismo. Pero el problema es que nos fuimos comprando en esta masa de ocurrencias, pues un montón de ideas que se reproducen del deporte de allá arriba, le vamos a llamar así. Y les doy una. En educación física se ponen a medir la fuerza en el abdomen de los niños de 7 años. No manchen. O sea, ¿cómo crees? Se ponen a medir la potencia de piernas de un niño de 6 años. ¿Cómo crees? La flexibilidad de un niño de 10, de 12 años. Es decir, me parece que hemos cometido errores producto de esta juventud entre educación física y deporte. Pero también tenemos oportunidad de utilizar lo más valioso de ello, porque si hay cosas valiosas, no es todo tirado a la basura, pero tenemos que ser muy creativos y tenemos que enseñarle al niño justamente el gusto por la actividad física, pero no castigándolos corriendo vueltas y vueltas alrededor del patio, sino el chavito asocia castigo con ejercicio, guión, la mamá del maestro. Ese sería como el análisis, ¿no? O sea, ¿por qué me pones a correr? Pues como un castigo, como si esto fuera maldito, cuando se supone que somos promotores de la salud. Y creo que por ahí es donde tendríamos algo que hacer. Y luego, ya casi termino nada más con esta idea. Es sumamente atractivo, pero también no se nos olvide que genera muchísimas endorfinas. Es decir, el juego por sí mismo genera alegría. Y si jugamos o jugueteamos con las emociones de los niños, yo creo que también tendría que ser muy, muy delicado ese asunto. Convocas a un niño para que vaya a un partido el sábado y no lo metes a jugar. ¡Qué poca! El chavito no duerme de viernes para sábado. El chavito no duerme, se duermen con el uniforme puesto, se duermen con las espinilleras puestas. Neta, para que llegue y el entrenador se sienta el Tuca Ferretti y no los meta a jugar, no se vale. Creo que esa es la parte en donde tendríamos que cuestionar mucho lo que creemos. El entrenador, el profesor, no es entrenador. El profesor es un profesor. Los niños no son deportistas,
son estudiantes queriendo aprender algo. Y la escuela no es un club, es un lugar en donde los chavitos tienen que ir a 1000 cosas más, no únicamente a que practiquen el deporte que al maestro le gustó. No manchen, es muy injusto eso. Gracias. No, al contrario, gracias a usted, profesor Miguel. Pues bueno, aquí ya encontramos una posibilidad de respuesta ante esto, ¿no? Que nos planteábamos minutos antes. Entonces, ¿qué se puede aprender a través del deporte educativo? Y pues yo coincido completamente con el profesor Miguel, ¿no? Al final es una experiencia, se pueden generar ambientes de aprendizaje donde se tendría que despegar o desmarcar completamente, pues de esta visión, digamos, original o general de lo que implica en sí mismo el deporte como concepto deporte, ¿no? Que es, como bien ya lo han mencionado ustedes, es una práctica completamente diferente a cualquier otra forma de actividad física. Bueno, pues pasaremos a nuestra última pregunta y en esta última pregunta el orden para responder será el siguiente. Primero, vamos a retomar el inicial, que fue con el que comenzamos. Primero será el profesor Juan, posteriormente el profesor Miguel y nuevamente el profesor Otto. Y bueno, la pregunta dice lo siguiente. Dado esto que ya hemos platicado, entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿El deporte puede llegar a ser un motor para impulsar el desarrollo social? Y sobre todo, digo, la respuesta se puede acotar a un sí o no. Lo más interesante, ¿por qué? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, por favor, profesor Juan. Gracias, Gustavo. Bueno, el profesor Miguel acaba de mencionar algo que a mí me sucedió justamente cuando yo jugaba fútbol. A veces sí me convocaban y entonces y me dejaban sentado también, ¿no? Y sí, era muy frustrante, ¿cómo no? Vaya que era bien frustrante, así que, ¿esto es para qué? ¿Para qué? Sí, yo estoy ilusionado, ¿no? Sí voy a entrar y ya tenía listo a mi equipo y no, pues fíjate que no, otro va en tu lugar. Entonces, sí, era bien frustrante. Mencionó también dos cosas que me parecen muy, muy interesantes. Esto del somatotipo, ¿no? Yo les pregunto mucho a mis alumnos, oigan, y sí puede, sí, cualquiera puede, sí puede cualquiera convertirse en un deportista de alto nivel, y me dicen, no, es que sí. ¿Por qué? Pues porque el que quiere puede nada. No, ¿qué tal si nació con 2 pies izquierdos? ¿No? Y por más que entrene, pues la va a tener complicada, ¿no? Pero es una idea de que no, es que sí, con la voluntad se puede y no sé qué más, ¿no? Y esto también del pensamiento estratégico es muy interesante, lo que mencionaba el profesor Miguel también, en donde, bueno, a ver, que es una de las ventajas que puede traer justamente la práctica del deporte. Es decir, a ver, estás ante un problema, estás ante una situación, ¿no? Resuélvela, ¿no? ¿Cómo la resuelves? No nada más en el deporte, ¿no? Si estás practicando un deporte, a ver, y el rival te plantea una serie de dilemas, ¿cómo lo vas a resolver? Eso es lo que a mí me gusta mucho de ver en los deportes, ¿no? Yo siempre digo que una vocación frustrada que tuve fue la de ser técnico, ¿no? Ya que no fui bueno para la práctica de algunos deportes, bueno, convertirme en entrenador, en director técnico, ¿no? Ahora que mencionaba esto del béisbol, sí, a mi esposa me dice, oye, a mí sí me gusta mucho el béisbol, y me dice, ¿qué deporte más aburrido? No entiendo nada. Dice, le digo, no, observa a ver cuándo las señales que está enviando el manager, ¿no? O el coach en primera o en tercera base, observa, ¿no? Todas las señales que hacen, eso es pensamiento estratégico, ¿no? Sí, el bateador plantea un dilema, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Lo voy a dejar batear? ¿Le voy a dar la base por bolas? Cambio un lanzador para que enfrente a este bateador que ofrece mucho peligro. Observa, ¿no? Y eso es lo que a mí parece muy interesante. ¿O por qué hace un cambio en determinado momento el entrenador? ¿Por qué sí? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué se esperó? Todo eso. Y entonces, claro, yo les digo a los chavos, esto les sirve para la vida cotidiana. Por supuesto que sí. Para la toma de decisiones, por ejemplo, a la hora de escoger la carrera. ¿No? ¿A qué se quieren dedicar? ¿No? ¿Y por qué se quieren dedicar a determinada carrera? O sea, todo eso, el deporte podría funcionar, por supuesto, para aprender a pensar, para desarrollar un pensamiento crítico, sí, un pensamiento estratégico, como decía el profesor Miguel, y un pensamiento crítico también. Y también para justamente el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo. Estamos aquí haciendo equipo. Les pongo el ejemplo a los chavos también. ¿Ustedes creen que en una competencia de caminata los competidores va cada quien por su esfuerzo, lo que pueda hacer? No,
van haciendo equipo. Y a mí me impresiona, por ejemplo, a mí me gusta mucho en lo particular, lo practiqué, bueno, yo practicaba medio fondo, pero me gusta mucho ver las carreras de fondo y les digo, observen cómo van los competidores de algún país, van tratando de reventar a los demás, o sea, están haciendo trabajo de equipo, no van solos, y cómo se van alternando, y cómo están, la consigna es reventar a alguno que ofrece peligro. Entonces, claro, se trata de enfrentar problemas. Entonces, sí, estoy convencido de que el deporte, así como en función de la pregunta, sí, claro que podría desarrollar un espíritu de empatía, de solidaridad, de humildad, de inteligencia emocional. Un ejemplo que les pongo yo siempre a, a- a mis alumnos, ¿no? Les digo, la selección de Alemania Federal, de la República Federal, de la entonces República Federal Alemana, que ganó la Copa del Mundo en 1974, eran jugadores que no se hablaban, no tenían ninguna relación entre sí. Y sin embargo, quizás hasta había antipatía entre algunos de ellos. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Antepusieron el interés, ¿no? El proyecto de ganar la Copa del Mundo a posibles antipatías. Entonces, es inteligencia emocional, les digo. Entonces, el deporte puede ayudar, puede ayudar a este desarrollo, ¿no? A enfrentar, a resolver, a construir proyectos, a enfrentar problemas a base de la colaboración y a desarrollar estos elementos de la inteligencia emocional, de la solidaridad, de la humildad, de que efectivamente te voy a, en lugar de te voy a ganar porque yo soy el que tiene que ganar y yo soy el que tiene que ser el héroe. Así, y les digo a los chavos, así como vemos como en un partido de fútbol aquí, alguien tiene el balón y a pesar que tiene a un compañero mejor posicionado, no, tengo que enfrentar yo solito a dos defensas grandotes que tengo enfrente y yo los tengo que burlar y enfilarme solo a la portería rival, ¿no? Porque tengo que ser el héroe. Entonces ahí se ve una absoluta falta de inteligencia emocional. El deporte podría desarrollar todo esto y en ese sentido sí podría desarrollar, bueno, desarrollar sí una labor educativa fundamental y sí podría desde luego colaborar a un desarrollo distinto de este país mediante justamente el cultivo de este tipo de premisas, ¿no? Que estoy mencionando. Por supuesto que podría contribuir al desarrollo social de un país. O sea, no nada más es la mera cuestión recreativa, no nada más es la mera cuestión de competir, de ganar o de perder, sino de desarrollar estas otras facultades, desarrollar estas múltiples inteligencias, ¿no? No solamente la inteligencia kinestésica corporal, ¿no? También la inteligencia espacial, y sobre todo la inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal. En ese sentido, sí podría, por supuesto que podría contribuir de manera decisiva al desarrollo de una sociedad, ¿no? Pero para eso sí tendría que haber un cambio de este paradigma, ¿no? De este paradigma neoliberal que nos han metido así o nos han tatuado así con fuego de que no, pues es que aquí se trata de ganar de manera despiadada y se trata sobre todo este, eh, de tener éxito porque yo soy el que gana y de que es una fuente para hacer dinero, para ser popular, para tener la atención mediática. Entonces, pues sí, en ese sentido sí hay una perversión terrible de este espíritu, ¿no? Y represión de estas cualidades, de estas características que sí, que claro que se podrían desarrollar. Pero entonces tiene que haber un cambio de paradigma ahí, lo cual, pues sí, yo lo veo muy difícil, ¿no? Sobre todo si no hay una política de Estado con respecto a lo que comentaban tanto Otto como el doctor Miguel, si no hay una política de Estado que fomente esto, ¿no? Sobre todo si el deporte no forma parte de un proyecto nacional, lo había mencionado por ahí, pues sí es complicado. Gracias. No, al contrario, gracias a usted, profesor Juan. Pues sí, No se te oye, Gustavo.
Creo que está teniendo un poquito de fallas en su internet, Gustavo. Digo, sabemos que estas cuestiones pasan en estas cuestiones de las charlas en vivo en Zoom, que se nos satura la red. Pero bueno, le cedemos la palabra al maestro Otto, que bueno, es quien falta en este comentario, según yo, el orden. Pero bueno, continuamos con la intervención, maestro Otto. Iba el profesor Miguel y no quiero, y ya incluso ya había quitado, okay, desbloqueado su micrófono, entonces... no pasa nada. Adelante, maestro Miguel, adelante. Solamente como aclaración, maestro Juan, el béisbol es aburridísimo cuando tratamos que los niños que no saben lo practiquen, pero si juegan los Yankees seguramente cumple todas estas características de estrategia que usted refiere, ¿no? Sí, exactamente. Cuando se quiere bajar al ámbito de los niños, en un patio de escuela, sin bat, sin manoplas, sin pelotas, no, pues es una cosa, digamos... fastidiosa, claro. De risa. Bueno, sí. Miren, con respecto a cómo el deporte puede convertirse en un motor de desarrollo social, yo tendría, digamos, algunas certezas, pero también algunas dudas. Y pongo el ejemplo. Antes se pensaba que quien organizaba unos Juegos Olímpicos desencadenaba un proceso de mejora económica, social, porque había una gran derrama. Yo me puse a investigar un poco y encontré una investigación de Sparra en el 2013, en donde, fíjense qué interesante, se ha comprobado que los países que organizan Juegos Olímpicos, su población no practica más deporte. Es decir, no se vuelve una consecuencia de haber sido los organizadores de unos Juegos Olímpicos. Y por otro lado, con relación a la derrama económica, me parece que desde Sydney se empezó a filtrar información de cómo los gobiernos tenían que gastar muchísimo dinero en infraestructura, en construir edificios completos, ¿no? Para atender a los deportistas, a todo el equipo, a las delegaciones, etcétera, etcétera. Y al final hay un sobreprecio de los últimos Juegos Olímpicos. Como dato, Rusia, cuando organizó los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi, gastó 50 billones de dólares y su presupuesto era de 12 billones. Ahora que terminen los Juegos Olímpicos, el análisis de Tokio, se va a saber cuánto dinero pudo ganar o no el país. Claro que eso podría ser intrascendente para nosotros que somos ciudadanos de a pie, pero lo que sí podríamos entender es que lejos de que el país desarrolle socialmente su economía o alguna política en materia de deporte, no sucede eso porque hoy las transnacionales se llevan todo. Los derechos de transmisión, las ventas de uniformes, es decir, aguas, porque el deporte como tal ha arrasado desde la mercadotecnia todo, desde el negocio. Tengo entendido que Lionel Messi pagaron 400 millones por su transferencia y en un día se vendieron las playeras suficientes para pagar esos 400 millones. Lo interesante de la anécdota o de la historia es que quien ganó esos 400 millones no fue el Paris Saint-Germain, fue Michael Jordan, porque tiene la exclusividad de Nike. Entonces, fíjense cómo se vuelve interesante esto de platicar de si el deporte genera un desarrollo social. Seguramente sí, cuando es bien orientado. Hay pequeñas regiones de este país que cuando llega un equipo profesional o semiprofesional, bueno, mejoran muchas cosas, muchos servicios, hay algunas cuestiones aledañas al estadio y puede ser de ayuda. Pues, nada menos el fenómeno Ronaldinho en Querétaro fue una cosa brutal, ¿no? Yo platiqué con estos amigos de allá de Querétaro y me explicaban cómo por ir a firmar autógrafos 2 horas a un centro comercial cobraba 250,000 pesos. Y ese era parte de la ganancia del club, que también era ganancia de Ronaldinho. Es decir, sí hay todo un equipo detrás para poder dar esta idea del desarrollo social. Pero también tengo la otra gran cara y que dice aguas. Porque en 1985, en la final América Pumas en CU, se murieron 10 personas en el túnel maldito. Aguas. Porque cuando no se controla las masas, ya ven que hay una frase que decía las masas no piensan, pasan estas cosas. Hay otro ejemplo que lo pueden documentar ahí en YouTube, les digo que ahí está todo, bueno, mucho. Lo que sucede en el 2017 en el partido de Belgrano en Argentina.
entre toda la grada aventaron de 7 metros de altura a Emanuel Balbo. Salió en la tele, el chavo cayó de cabeza y murió. ¿Quiénes lo aventaron? Los mismos hinchas, porque uno de ellos lo conocía y empezó a gritar que él era un traidor del equipo contrario. Era un clásico. Y en Argentina, dada la fuerza con la que se juegan estos partidos, el fervor del público, lo que hacen es que si juega, vamos a poner el ejemplo, América Chivas, en el Estadio Azteca, no van los de Chivas, solo van los de América, o al revés, ¿no? Y en este caso pasó eso, es decir, había únicamente espectadores fanáticos del equipo local. Este chavo que aventaron era del equipo local, pero las masas no piensan. Alguien empezó a gritar que era del equipo contrario, le pegaron, lo patearon entre 20 y lo aventaron. Entonces, son ejemplos que podríamos seguir alimentando de muchos de ellos, pero que sí te dan una idea que este desarrollo social puede tener riesgos si no se encausa de manera adecuada. Porque lo mismo pasa con el fenómeno de la televisión, ¿no? Las telenovelas pues, son una desgracia para este país, pero generan hasta que se detengan procesos de producción. Acuérdense lo que pasó con Cuna de Lobos y ejemplos acá bien locochones de telenovelas, porque este país no le ha apostado a la educación. Lo único que le ha apostado es al petróleo, a las divisas, pues al poco de turismo, pero a la educación no le han querido apostar, ni este gobierno, ni el anterior, ni antes del anterior, ¿eh? Es decir, como decía bien el maestro Macías, hay que ir resolviendo a partir de la crisis. Y viene una crisis y hay que resolver a como sea. Y claro que en esa lógica, pues se puede llevar entre las patas pues a generaciones enteras de niños de prepa que hoy no saben leer, de niños de secundaria que llevaron 3 años de inglés pero no saben inglés. Y cuando uno toma un curso de inglés y ves los libros que te pide Harmon Hall o estas, ya le estoy haciendo comercial, ¿verdad? Estas empresas, son los mismos libros que ocupan los chavos en la secundaria. El problema es que no se cree, como dice el buen amigo Fer Torres, no se cree en la educación, ¿no? No, la gente no cree en la educación. Creo que necesitamos un poco replantear lo que ha pasado en nuestra profesión, replantear lo que ha pasado en la educación en general. Y bueno, otro de mis buenos amigos, el maestro Ricardo Chávez, tiene muchas ideas muy interesantes también de estos temas, ¿no? El maestro Macario, el maestro Manolo, hay gente que podemos opinar, pero bueno, a veces parte de esta dinámica es obstaculizar cuando alguien quiere opinar, cuando alguien quiere pensar diferente. Y esa es la bronca, ¿no? A veces las masas no siempre tienen la razón. ¿Sale? Gracias. Gracias a usted, profesor Miguel. Pues sí, ¿no? Volvemos a coincidir tanto con la opinión del profesor Juan Macías y ahora la de usted. Si realmente se aspira a que el deporte forme parte de ese desarrollo social, es necesario cambiar el enfoque y a lo mejor ese cambio de enfoque o de paradigma pues está en la educación, ¿no? Como bien menciona usted. Pues bueno, cedemos la palabra ahora sí al profesor Otto para que él cierre con esta ronda de participaciones. Adelante, profesor. Muchas gracias. El deporte como motor de desarrollo social definitivamente suena muy, muy bonito, ¿no? Muy bello, justo como lo decía, ¿no? En parte de este discurso romántico del deporte. Hay algunos ejemplos, ¿no? Seguramente, pero tener claro que el deporte como fenómeno del capitalismo, y el capitalismo lo último que va a buscar es generar comunidad, ¿no? Busca generar homogeneidad, ¿no? Entre todos, pero no va a buscar generar comunidad, ¿no? El capitalismo es en sí mismo deshumanizante, ¿no? Y lo que va a buscar aquí es extraer valor de las personas, y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Y sobre eso poder marchar, ¿no? Claro que hay algunos ejemplos, ¿no? Se me viene a mí a la cabeza cuando se planteaba esta pregunta del deporte como motor del desarrollo social. Probablemente el caso de Kenia, ¿no? Y sobre todo la región de África del Este, ¿no? Pero particularmente Kenia, ¿no? De los corredores kenianos que afortunadamente, aprovechando estas situaciones las características y cómo han podido sobresalir en las carreras de fondo, ¿no? Han logrado impactar de manera positiva en sus comunidades, ¿no? El uso de las ganancias que ellos tienen por competir alrededor del mundo
y otra vez, ¿no? Al final se convierten en eso, ¿no? En parte de un espectáculo masivo, insisto, ¿no? Deshumanizado, ¿no? Y explotador, extracción de valor completamente de estos cuerpos. Pero bueno, pueden mejorar las condiciones que no van a conseguir trabajando probablemente como campesinos en la zona rural de Kenia, y impacta de manera positiva, ¿no? En estas comunidades. Pero son pocos estos efectos, pocos estos casos, ¿no? La mayoría van a ser los grandes capitales los que se van a quedar con los recursos obtenidos por el deporte, ¿no? Como señalaba el profesor Miguel, ¿no? Claro, qué bueno que le paguen a Lionel Messi 400 millones o los que le quieran pagar, pero si le están pagando a Lionel Messi 400 millones o no sé cuántos le estén pagando, quiere decir que alguien está ganando 1000 veces más lo que él está ganando, ¿no? Y no solo es Michael Jordan, y no solo es el Paris Saint-Germain, sino es toda una gran industria que no llega al nivel de abajo, ¿no? Vimos la gran revuelta que hubo de los trabajadores en el caso de, por ejemplo, cuando se fue Cristiano Ronaldo a la Juventus y entonces iban a recortar los salarios de los trabajadores, ¿no? Y cómo impactó en eso, ¿no? Vemos el caso de la explotación desmedida, porque no hay otra forma de señalarlo, de los atletas que son trabajadores profesionales, pero se crea este eufemismo, ¿no? De deportistas atletas en los Estados Unidos, ¿no? Vemos los estadios saturados, llenos, ¿no? Para un espectáculo deportivo universitario amateur. Son deportistas que tienen que dedicar más de 10 horas diarias, ¿no? Los que hemos estado ahí, más ese nivel, ¿no? Para poder cumplir ciertas actividades. Y ellos no reciben ningún beneficio a cambio más que una educación. Ese es el pretexto, ¿no? Pero ¿qué clase de educación reciben, ¿no? Cuando uno se dedica a estas cosas, sabemos que estudiar es un poco complicado, ¿no? Y además de poder acomodar tu horario para estudiar, todavía más complicado. Pero definitivamente, entonces creo yo aquí que más allá que el deporte, la educación física definitivamente, ¿no? La actividad física tiene que ser un papel, tiene que jugar un papel fundamental. Hoy lo vemos, ¿no? Hoy es parte de la recuperación a nivel global, ¿no? Y bajemos a nuestro país, ¿no? Debe ser uno de los elementos principales, ¿no? Cualquier programa social debería de estar basado en los principios, ¿no? Y la educación física ya no tendría que quedarse simplemente, digo, y aquí lo podrán ustedes ahondar demasiado, y todas las críticas que hay, ¿no? Son sumamente justas, ¿no? Del nivel que se le ha bajado en la educación básica, pero no solo tendría que quedarse ahí, ¿no? Tendría que seguir propagándose a nivel social y a todos los niveles, pues, ¿no? Y sobre todo en estas zonas conocidas como la periferia, o estas zonas de alta marginación social y económica. Definitivamente la actividad física podría impactar de manera muy positiva, ¿no? Tendría que ser un elemento esencial, ¿no? Y en las zonas marginales, el deporte o la actividad física cada vez es más restrictiva, ¿no? Las zonas marginales tienen menos espacios para poder desarrollar estas prácticas. Esta ha sido una práctica también muy centralizada, obviamente privada, ¿no? O sea, cada vez es más restrictivo, ¿no? Poder hacer uso de estos espacios. Y definitivamente aquí sí tiene que haber una política de gobierno. No se puede dejar en manos de los particulares, ¿no? Que sean los responsables de gestionar estas actividades, ¿no? La actividad física y mucho menos la educación física, insisto. Y no tendría que limitarse, ¿no? A nivel escolar básico, ¿no? Tendría que estar en todos los niveles y en todas las etapas de la vida del individuo, ¿no? Y obviamente tendría que ser una parte fundamental en el desarrollo de nuestras sociedades, más allá que el deporte. Si logramos hacer eso, seguramente tendríamos una sociedad mucho más sana, ¿no? Y mucho más sana en todos los aspectos, ¿no? Social y de salud, económico, y físicos, definitivamente. Gracias, profesor Otto. Pues sí, ¿no? Aquí hay otra posibilidad, que a lo mejor si las conjugamos, ya nos da un panorama un poco más amplio, más enriquecedor, ¿no? Por un lado, me quedo con las últimas palabras que mencionaba Otto.
quitarle este carácter privatizado que tiene el deporte, la práctica deportiva, que a veces no es tan fácil de visualizar, pero cuando uno realmente voltea a ver todas estas posibilidades que tiene, digamos, el ciudadano común y corriente para involucrarse con la práctica deportiva, pues nos damos cuenta que no, que el deporte está privatizado. Y segundo, lo que él decía, ¿no? Tanto la actividad física, el deporte, pues deben de estar encaminados dentro de políticas públicas que no queden en manos de privados, ¿no? Nuevamente esta idea, porque de lo contrario, pues probablemente seguiremos dando vueltas en el mismo círculo y el deporte pues seguirá haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Un acto que es que en el discurso suena bastante bien, suena bastante prometedor, pero en la realidad pues queda muy lejos de realmente favorecer a la salud en muchos sentidos de la sociedad y de manera individual de cada persona. Bueno, le cedo la palabra ahora al profesor César Escobedo, que nos quiere hacer un comentario. Adelante, profesor. Muchas gracias, Gustavo, y gracias por sus comentarios. Indudablemente, wow, la reflexión que nos lleva a este tema es fundamental, ¿no? O sea, ¿para qué ganar? Bien lo mencionaban. En algún momento también hay una situación que se está dando en la tendencia actual en las empresas o en la iniciativa privada, están deseando tener personas que hayan sido deportistas dentro de sus empleados. ¿Por qué? Porque saben trabajar en equipo, tienen la resiliencia, tienen esta capacidad de resolver problemas, tolerancia a la frustración. Obviamente esta es la parte de una gran aportación que le hace el deporte al ciudadano, a cualquier persona. ¿Para qué? Para que mejore y desarrolle habilidades a lo largo de su vida y que esto va a tener una repercusión en el área laboral, que evidentemente pues es un factor que llevan ellos de ventaja en un porcentaje de otros que están aspirando a ese puesto, a ese desarrollo laboral. Y la verdad, bueno, pues todos los que estamos involucrados en el deporte, pues evidentemente para nosotros esta circunstancia es debatirlo, buscar, evidentemente quisiéramos más tiempo para que esto pudiéramos charlarlo más a fondo, con más holgadez de palabras y poderlo debatir un poquito más fuerte. Estaría padrísimo, la verdad les agradecemos muchísimo. Y bueno, también algo que tenemos que agradecer es a todas las personas que estuvieron en redes sociales siguiendo nuestra transmisión. La verdad, una serie de comentarios favorables, muy positivos, agradeciendo la intervención de ustedes, de Gustavo, algunos también refutando, pero bueno, coincidieron en algún momento que cada una de estas palabras y cada uno de estos argumentos que ustedes presentan tiene un soporte, lo que es la pedagogía, todos los aprendizajes, todo esto, evidentemente pues para ellos fue enriquecedor y lo que buscamos aquí por parte de la FIEP Ciudad de México es generar esto, que queden más reflexiones, que surjan más dudas, que busquemos propiciar un mayor beneficio para nuestra sociedad a partir de este trabajo que estamos haciendo. Y la verdad, les agradecemos muchísimo. Gustavo. Claro, César, gracias. Pues igual no me queda más que agradecer a nuestros invitados del día de hoy. Esperamos que en otro momento podamos volver a contar con su participación, sobre todo porque ha sido una charla muy enriquecedora, me parece, para todos. Y como bien menciona César, seguramente habrá puntos de vista a favor, puntos de vista encontrados. Al final no se trata, ¿no? Creo que esa jamás sería la idea de ningún conversatorio, de llegar a conclusiones, sino por el contrario, ampliar el tema, ampliar nuestra reflexión sobre algún tema y, como bien dice César, pues incluso generar más interrogantes, ¿no? Que seguro, si encontramos algunas posibilidades de respuesta, pues ahí encontraremos un beneficio para todas estas experiencias que nos dan un sentido de comunidad, ¿no? A través de la actividad física y a través de la práctica deportiva, si está bien orientada, claro está. Pues bueno, nos despedimos, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y pues le doy las gracias de manera personal al profesor Miguel Sosa, a Juan Macías y a Otto por habernos acompañado el día de hoy. No sé si quieran decir algún comentario final antes de despedirnos, nuestros invitados del día de hoy. Dice el profesor Miguel que no, que nada. Pues bueno, nos vemos muchas gracias. Un próximo encuentro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Ver a Otto de nuevo. Profesor Miguel, muchas gracias. Mucho gusto y gracias otra vez. Igualmente, gracias. Gracias, Gustavo. Un saludo a todos los que vieron y claro, ¿no? Obviamente el objetivo es ese, ¿no? Traer estos puntos, discutirlos, debatirlos, ¿no? Al final va a mejorar la práctica que creo que a todos nos gusta y a todos nos interesa.
¿no? Pero darle estos sentidos y entenderlo en su concepción mucho más amplia, ¿no? No restringida. Y felicidades, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias. También en la producción a Bernardo Osorio, que nos apoyó. Muchísimas gracias a todos. Felicidades a todos, excelente. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.